Hermanos, buenas tardes. Los saludo en el nombre del Señor nuevamente. Quiero pedirles que por favor me acompañen con la copia de sus Biblias al libro del profeta Oseas. Oseas, vamos a ir al capítulo 2. Oseas. Y yo quiero leer junto con ustedes desde el versículo 1 hasta el versículo 13 para que veamos el contexto en el que el profeta escribe. Pero vamos a prestar atención a un versículo en particular, al versículo 2, pero vamos a leer toda esta porción de la Escritura. La palabra del Señor dice: Decid a vuestros hermanos, Ami, y a vuestras hermanas, Ruama, contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución, porque su madre se prostituyó. La que los dio a luz se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino, y la cercaré con seto, y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá: iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. Y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo: mi salario son, salario que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo. Y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales, y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes, y se olvidaba de mí, dice Jehová. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos. Y yo les decía que en esta mañana, luego de haber leído el contexto de esta porción de la Escritura, vamos a prestar atención al versículo 2. Contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Y este versículo, hermanos, yo creo que pues lo he leído unas cuantas veces, pero la última vez que yo lo había leído, esto ya hace poco más de un mes, me llamó mucho la atención, y en él he venido pues meditando también este mes, y creo que en algún momento yo también les había compartido a ustedes personalmente, ¿no?, la inquietud que yo tenía respecto de este pasaje de la Escritura. Y a mí me llamó mucho la atención este versículo por las palabras dichas por el Señor, porque es la palabra del Señor, como nosotros vamos a ver. Es Dios mismo hablando por medio del profeta cuando dice: ella no es mi mujer, ni yo su marido. Y me puse a pensar, hermanos, en esta corta expresión: ella no es mi mujer, ni yo su marido. Y yo procuré poner en orden mis pensamientos, pidiéndole pues la ayuda al Espíritu Santo para poder no solamente ser edificado por medio de esta enseñanza, sino también poder enseñarla para la edificación del pueblo del Señor. Y es evidente que el contexto nos indica a nosotros que Dios estaba hablando del pueblo de Israel. Él estaba hablando del pueblo de Israel, de la simiente física de Abraham.
a quien también consideraba como una esposa, no en un sentido espiritual y redentor, sino en un sentido protector y preservador, en tanto que el pueblo semita obedecía los mandamientos dados por medio de Moisés. Entonces, hermanos, con la obediencia del pueblo abrámico, del pueblo semita, de los judíos, de los israelitas, habían pues bendiciones materiales para ese pueblo, como por ejemplo la tenencia de la tierra de Canaán o el estar dentro de la tierra, protección también contra los enemigos del Señor y otras bendiciones terrenales que también nosotros leemos en el Antiguo Testamento. Mientras que con la desobediencia a Dios venía pues evidentemente el juicio de Dios sobre ese mismo pueblo semita, siendo el pueblo de Israel echados de aquella tierra, ya no tenían ningún derecho a estar allí y eran entregados como esclavos a otras naciones. Eso lo leemos claramente nosotros en el Antiguo Testamento. Las bendiciones que Dios ponía delante del pueblo y las maldiciones también que Él ponía en caso de una desobediencia. Yo quisiera que veamos unos 3 pasajes que nos van a ilustrar a nosotros cómo es que la palabra del Señor se refiere a ese pueblo de Israel como la esposa del Señor Dios Jehová. Isaías 51. Isaías 51, aquí también habla el profeta. Y dice, así dijo Jehová, ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre con la cual yo la repudié? ¿O quiénes son mis acreedores a quienes yo os he vendido? He aquí que por vuestras maldades sois vendidos y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. Hermanos, ¿de qué habla aquí cuando se habla carta de repudio? Yo sé que esto el Señor también lo ha enseñado en el Nuevo Testamento. La carta de repudio la daba ¿quién? El marido, a la esposa, para divorciarse. Carta de repudio se conoce así en la Escritura. El Señor Jesús trató de corregir esta enseñanza de la carta de repudio entre el esposo y la esposa. Porque esta carta de repudio se daba por razones que no eran bíblicas para una separación entre el marido y la mujer. El marido podía separarse de su esposa, pues porque no cocinaba bien. El marido podía separarse, divorciarse de su esposa, porque pues ella ya había sido envejecida y ya no le gustaba. Habían razones que no eran bíblicas, por las cuales el Señor corrige esta costumbre de dar carta de repudio a la esposa o carta de divorcio a ella. Entonces notamos en este primer versículo que el profeta está hablando de parte de Dios. Comienza diciendo, dice Jehová, y habla de la carta de repudio en un sentido espiritual y material por el adulterio y la fornicación espiritual que el pueblo israelita había hecho. Jeremías 3, versículos del 6 al 8 también dice, me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Y dije, después de hacer todo esto se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Aquí habla otra vez, hermanos, ya un poco más claramente acerca de los árboles frondosos, los lugares altos, donde el pueblo de Israel quemaba incienso a los Baales, quemaba incienso a los ídolos de las naciones paganas que habían sido echadas fuera de Canaán. Jeremías también, capítulo 31, versículo 32, la palabra del Señor aún ahora es mucho más clara para saber quién es la esposa. Jeremías 31, 32 dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto
aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Aquí ya habla del pueblo de Israel y dice que el Señor Jehová, el Señor Dios, fue marido de esa nación. Entendemos que es marido en un sentido bíblico, no nada más que eso. Yo creo que vamos a ir dándonos cuenta en la medida que vamos a ir avanzando en esta enseñanza. Entonces vemos que el profeta Oseas, en la porción de la escritura que hemos leído y también en el versículo 2, él habla en el nombre de Dios en la forma de una analogía con el matrimonio, y por cuanto los pecados de la raza de Abraham fueron públicos, pública también tenía que ser la reprensión y público tenía que ser el castigo. Pero ¿en qué sentido, hermanos, Israel terrenal es llamada madre? ¿En qué sentido? Y esto es importante para que nosotros podamos entender el contexto en el que nosotros estamos revisando este pasaje. Y esta pregunta es precisamente la que va a hacer el vínculo que nos va a llevar a la aplicación de este versículo a la iglesia de nuestros días. Y aunque resulta evidente esa respuesta, el sentido en que es madre, yo quisiera citar a un académico del pasado para que ya de una manera clara nos confirme en qué sentido es madre. Y voy a citar a Albert Barnes. Albert Barnes dice de este versículo 2, dice: los hijos son distintos de la madre. Los hijos son distintos de la madre. Ella es como el artífice del mal de aquellos que lo imitan. Así que en Israel, la madre adúltera era la sinagoga, y los individuos engañados por ella eran los hijos. Tremendo, hermanos, lo que dice Albert Barnes, porque eso es precisamente lo que la aplicación, podemos decir, espiritual a esta porción de la escritura de Oseas merece. En Israel, la madre adúltera era la sinagoga, y los individuos engañados por ella eran los hijos que atendían esa sinagoga. ¿Qué cosa era una sinagoga? Nosotros hemos venido estudiando un poco esto, pero vamos a recurrir a un diccionario bíblico para que nos diga qué cosa era una sinagoga. Y el diccionario dice: la palabra sinagoga, del griego sinagoge, tiene en el griego el mismo significado que eclesia, iglesia. Refleja el término hebreo kahal y puede traducirse como asamblea, congregación o reunión. Sin embargo, en una sola ocasión se emplea el término sinagoga en el Nuevo Testamento para reunirse a una reunión cristiana. Esto está en Santiago 2:2, según Reina Valera: congregación, sinagoga. Los cristianos adoptaron rápidamente el vocablo iglesia para referirse a sus congregaciones. La liturgia de las sinagogas tuvo influencia en los modelos de culto de la iglesia, en particular de la lectura y exposición de las escrituras desde el púlpito. En la sinagoga, hermanos, era un lugar donde se predicaba la palabra de Dios. Y la sinagoga era considerada como la madre adúltera. ¿Y por qué era considerada como la madre adúltera? Porque había sido adulterada la palabra de Dios desde esos púlpitos judíos, desde donde se enseñaba la Torá, la ley de Moisés. La sinagoga era la madre que por medio de la doctrina de su boca inventó el mal que engañó a los hijos. Y Dios dice: esa sinagoga, es lo que dice Dios aquí, esas sinagogas no es mi esposa. Esas sinagogas, yo no soy marido de ellas. Ella es una adúltera. Se ha ido a los ídolos, ha abandonado la verdad y ha arrastrado con ella a quienes no tenían un corazón recto para con Dios. Y esto último, hermanos, es evidente. Es evidente que había arrastrado a los que no tenían un corazón recto para con Dios. Es evidente porque el mismo profeta más adelante así lo dice. En Oseas 4:9, un versículo que nosotros conocemos bastante, en la versión de Reina Valera del año 1909, dice:
tal será el pueblo como el sacerdote. Tal será el pueblo como el sacerdote. El discípulo es como el maestro. El discípulo, el alumno, el que escucha a ese predicador, es como ese predicador es. Es decir, quienes seguían aquellas enseñanzas dadas por los maestros en las sinagogas, se complacían también ellos de esas doctrinas que satisfacían más los deseos de sus propios corazones. Y el Nuevo Testamento también dice de esa manera, hermanos. Ese corazón torcido también es revelado en la palabra de Dios, de aquellos que también buscan la Biblia o la exposición de la Biblia. Cuando el apóstol Pablo escribe en 2 de Timoteo 4:3 y dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué está diciendo aquí? Aquí está hablando, hermanos, de iglesias. Está hablando de congregaciones en cuyos púlpitos hay hombres que no son aprobados por Dios, hombres que han adulterado la palabra de Dios, hombres que han convertido a esa iglesia o esa congregación ya no como esposa de Cristo, sino que Cristo ya no la reconoce como tal. Existen esos púlpitos. ¿Y quiénes son los que van a esos púlpitos? De acuerdo a lo que nosotros estamos siguiendo en este orden de ideas. Aquellos que buscan a esos hombres, a esos maestros que son y predican conforme a sus propias concupiscencias. No están destruidos esos lugares. Esas congregaciones se reúnen. Hay maestros que predican conforme a sus concupiscencias, a sus deseos carnales. No predican conforme al Espíritu. Y esos maestros también tienen hombres y mujeres que los buscan a ellos. Porque lo que ellos predican es igualmente lo que va conforme a sus deseos carnales. Un ejemplo, hermano, es el Evangelio de la Prosperidad. Cuando nosotros nos sentamos y comenzamos a escuchar a un hombre que nos dice a nosotros: dame $100 y tendrás 100 veces más, vas a tener $10,000. Bueno, hay dos posibles reacciones allí. Un hijo de Dios dice: esto no es el Evangelio. Esta no es una interpretación correcta del texto. Este hombre ha adulterado la palabra de Dios. Hermanos, ¿y por qué se llenan esas iglesias? ¿Por qué se llenan esas iglesias? Donde un hombre te predica que vas a tener una cuenta bancaria muy grande, vas a tener automóviles, vas a tener casas, vas a tener camiones, vas a tener empresas. ¿Por qué se llenan esas iglesias? Porque las que la llenan tienen la misma avaricia que el que predica. Es la misma avaricia, es la misma concupiscencia la que junta ese predicador con esa asamblea. Se amontonarán maestros, se juntarán, se harán, se conseguirán conforme a su propia concupiscencia. Vemos pues que existe un símil entre la sinagoga judía y la iglesia cristiana, y eso ya lo habíamos estado viendo nosotros de una forma interna. En ellas se llevaba a cabo el culto. ¿Y cuál era el culto? La lectura y la exposición de la palabra de Dios. Juan Calvino también llama a la iglesia evangélica visible como la madre de todos los creyentes. Si usted ha leído la institución cristiana, la obra cumbre de este reformador, habrá leído esa parte, no recuerdo exactamente dónde está, pero Juan Calvino la llamó la madre, y él dice: mi intención es tratar aquí de la iglesia visible. Y por eso aprendamos ya de solo su título de madre. Qué provechoso y necesario nos es conocerla, ya que no hay otro camino para llegar a la vida, sino que seamos concebidos en el seno de esta madre, que nos dé a luz, que nos alimente con sus pechos y que nos ampare y defienda hasta que, despojados de esta carne mortal, seamos semejante a los ángeles, como dice Mateo 22:30. La iglesia es una madre, en cierta forma. Claro, cuando dice aquí
que nos dé a luz que seamos concebidos. Está hablando de que la iglesia predica el evangelio. La iglesia ha recibido la comisión. Id y predicad el evangelio a toda criatura. Entonces la iglesia sale, predica el evangelio y por medio de esa predicación el Señor salva a sus escogidos. En ese sentido es una madre que concibe, una madre que da a luz. Pero también es una madre que alimenta con sus pechos. ¿En qué sentido? ¿Dónde es que va un creyente a alimentarse de la palabra de Dios? A la iglesia, a la congregación. En ese sentido, la iglesia es una madre para quienes se reúnen en asamblea a escuchar la enseñanza de la palabra de Dios. Y que nos ampare y defiende hasta que seamos despojados. Es la iglesia, es el pastor quien defiende. El pastor es un símil también de los pastores del Antiguo Testamento, quienes ellos estaban vigilando sus rebaños y peleaban y luchaban contra las bestias que se acercaban a sus ovejas para devorarlas como los lobos y todo eso. Esa es la iglesia, esa es la figura que Calvino trae para nosotros. Y fíjense cómo es que de alguna manera existe una conexión también en la interpretación que hace el otro teólogo, Albert Barnes, acerca de la sinagoga como madre en los tiempos del Antiguo Testamento y la iglesia como madre en los tiempos del Nuevo. Calvino señala con esto, hermanos, la importancia de la iglesia visible en la vida de un creyente. Él creía, como nosotros también, que solamente Dios conoce con toda certeza los que son suyos, así dice 2 de Timoteo 2:19. Sin embargo, él también creía, como nosotros también, que a los suyos Dios les pone un sello. E incluso le pone señales a los suyos, Dios, por las que pueden ser diferenciados de los réprobos, de los incrédulos. Él creía igual que nosotros. De igual forma, el reformador hace referencia a que Dios nos quiere enseñar su ley por medio de hombres. Cuando usted lee, hermano, es muy interesante. Porque él expone precisamente lo que nosotros hemos conversado muchas veces. Dios le da a la iglesia la comisión de predicar el evangelio, pero ¿acaso Dios no podía suspender un ángel aquí en el cielo y que ese ángel predique el evangelio? Seguramente que lo predicará mejor que nosotros, pero Dios no quiere eso. ¿Acaso Dios no puede poner también un ángel en una iglesia para que predique la palabra de Dios a nosotros? Sí, también puede, pero ese no ha sido su propósito. El propósito de Dios ha sido usar la iglesia para predicar el evangelio y también un pastor para que enseñe la palabra de Dios. Dios utiliza pues a los hombres y para tal propósito Él puso a los sacerdotes como intérpretes de su ley, por cuya boca el pueblo conocía el verdadero sentido de la ley. Recordamos a Esdras, ¿no? Esdras, él preparó su corazón para escudriñar la palabra de Dios, para obedecer la palabra de Dios y para enseñar la palabra de Dios. Hermanos, no debe cabernos a nosotros la menor duda de que los intérpretes de la ley santa de Dios que exponían las escrituras en los púlpitos de la sinagoga se desviaron del verdadero sentido espiritual de la palabra de Dios, corrompiéndose de esa manera el pueblo israelita, llevándolos a ellos por caminos que eran diferentes al que Dios había establecido para las ovejas de su aprisco. Eso fue lo que sucedió, una mala enseñanza, una mala práctica, una desviación de la palabra de Dios, una desviación en la vida del que escucha esa palabra desviada. De igual forma, hermanos, es en la iglesia moderna, en la iglesia de nuestros días, donde mucha de la predicación se caracteriza porque ha sido borrada de ella la imagen del Dios santo y clemente. Ha sido borrada de la predicación la imagen del Dios santo y clemente para establecer la imagen del Dios de este siglo, la imagen del diablo, la imagen del que procura la destrucción del hombre. Debemos considerar, hermanos, no solamente aquella predicación que procura conducir a los creyentes a un concepto bajo de la ley de Dios, promoviendo la desobediencia, el libertinaje,
promoviendo la impiedad. También deben ser consideradas aquellas congregaciones donde existen imperfecciones en sus costumbres, las cuales en las palabras del reformador se caracterizan por lo siguiente. Y yo quiero hacer una cita, hermanos, porque esto representa el extremo de un desvío de la predicación de la palabra de Dios. Escuche. Porque siempre han existido gentes que, creyendo tener una santidad perfectísima y ser unos ángeles, menosprecian la compañía de los hombres en quienes vieren la menor falta del mundo. Tales eran antiguamente los que se llamaban a sí mismos cátaros, o sea, los perfectos, los puros. También los donatistas, que siguieron la locura de los anteriores. Pero a pesar de eso, estos de quienes tratamos faltan también mucho de su parte, pues no saben medir su escándalo. Porque donde el Señor les manda usar de la clemencia, ellos, no teniéndola en cuenta para nada, emplean el rigor y la severidad. Hermanos, aquí nosotros vemos el extremo de cómo es que la palabra de Dios se desvía para comenzar a implementar posiblemente doctrinas de hombres, para olvidarse de la clemencia de Dios. Son hombres que nosotros podemos ver, no ven su propio pecado y tratan con una severidad que Dios no trataría a nadie. Profesar ser creyente cristiano, hermanos, profesar ser protestante, profesar ser evangélico, debería ser suficiente para trazar una pared que los separe de los paganos y de los incrédulos. Si no existe esta distinción en el carácter y la vida cotidiana de aquel que profesa eso, entonces no podrá llamarse iglesia del Señor. No podrá llamarse iglesia del Señor. Yo recuerdo mucho, y se los he comentado, cuando yo era niño, pues yo crecí en un hogar católico practicante, se iba a la misa. Yo recuerdo que era niño, yo tendría como unos 7 años u 8 años, cuando escuché a mi mamá por primera vez decir de una manera despectiva y enojada: allí van esos protestantes. Así dijo cuando estábamos en la calle y yo estaba jugando. Y me llamó mucho la atención esa expresión y yo me puse de pie y le dije: mamá, ¿quiénes son los protestantes? Hermanos, yo recuerdo, vi una familia. El papá estaba vestido de traje, correctamente vestido. La mamá estaba correctamente vestido. Y los hijos vestían de una manera distinta como yo me vestía. Eran personas distintas, diferentes a mi familia, a mi persona. Hoy día usted dice protestante, evangélico, y verdaderamente no va a saber quién es, porque está todo mezclado en nuestros días. La predicación que hay ahora en los púlpitos ya no enseña qué cosa es un protestante, qué es un evangélico, quién es un verdadero recipiente de la gracia del Señor. La Escritura dice en 1 de Timoteo 3:15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Otras traducciones dicen columna y sostén de la verdad. Y Matthew Henry comenta lo siguiente de este versículo. Y quiero compartirles, hermanos. La iglesia es la casa de Dios. Él habita allí. La iglesia sostiene la Escritura y la doctrina de Cristo como una columna sostiene una proclama. Cuando la iglesia deja de ser columna y baluarte de la verdad, podemos y debemos abandonarla, porque nuestra consideración por la verdad debe estar primero y ser muy grande. Es algo tremendo, hermanos. Es tremendo porque dice nuestra consideración por la verdad debe de estar primero y debe de ser muy grande. Hermano, esa columna está levantada sobre un fundamento y ese fundamento es Cristo, que ha sido establecido también por la doctrina de los apóstoles y de los profetas. Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Hermanos, lo que nosotros recibimos de los apóstoles no es una sucesión apostólica,
como dice la Roma papista. No, nosotros recibimos una doctrina de parte de ellos. Una doctrina que debe de pasar de generación en generación en generación sin ser torcida, sin ser leudada, sin ser malograda, sin ser pervertida. Ese es el legado que la iglesia debe de mantener. Hermanos, cuando ese fundamento apostólico es atacado y destruido, cuando ese fundamento apostólico es atacado y destruido, y hablamos acá de la doctrina apostólica, la verdad es quitada para establecerse la mentira y la falsedad, porque donde no está la verdad, allí está la mentira. En tal situación, tal congregación deja de ser iglesia de Cristo. Cuando ya no está esa columna de la verdad, tal congregación, tal asamblea deja de ser iglesia de Cristo para llamarse, como la Escritura la llama, sinagoga de Satanás. Así dice, hermanos, Apocalipsis 3:20. Es duro, pero es lo que la palabra del Señor nos enseña. Recordemos cómo es que el Señor está tratando con las 7 iglesias de Apocalipsis. Cómo es que el Señor procura corregir los desvíos doctrinales y de conducta de esa iglesia. Y llama al pastor a que se arrepienta y que haga arrepentirse de esa iglesia. Hermano, es tremendo. El pastor Charles Spurgeon dijo lo siguiente: yo creo que una de las razones por las que la iglesia de Dios en este tiempo presente tiene tan poca influencia en el mundo es porque el mundo tiene mucha más influencia sobre la iglesia. Ponga su dedo en cualquier página en la historia de la iglesia próspera y encontraré una pequeña nota marginal que dice así: en esta época los hombres podían ver fácilmente dónde comenzaba la iglesia y dónde terminaba el mundo. Nunca hubo buenos tiempos cuando la iglesia y el mundo se unieron en matrimonio el uno con el otro. Cuanto más distinta es la iglesia del mundo en sus hechos y en sus máximas, más verdadero es su testimonio para Cristo y más potente es su testimonio contra el pecado. Hermanos, lo que dice Spurgeon es verdad. Cuanto más diferente es la iglesia del mundo, porque así debe de ser, es una iglesia más potente en su testimonio contra el pecado. Lamentablemente, mucha de la llamada iglesia del Señor, como dijo el reformador también, no son más que escuelas de idolatría e impiedad. Hermanos, qué tremenda acusación. Decir que un lugar, una congregación es una escuela de idolatría e impiedad es una acusación muy fuerte que hace Calvino a las iglesias de sus días y también a las iglesias de nuestros días. En no pocos púlpitos se destruye el fundamento apostólico por medio de corromperlo con falsas doctrinas. La iglesia de hoy no es, hermanos, ni la sombra de la iglesia del pasado. Lamentablemente, nosotros vivimos un tiempo en que, habiendo tanto recurso en el internet, es una iglesia hoy día que ignora su pasado, ese pasado glorioso. Ignora que hubo un tiempo en que fue llamado el tiempo dorado, el tiempo de oro de la iglesia protestante. Ignora la vida de aquellos mártires que dieron su vida por la verdad. Ignoran también la forma como se conducía la iglesia en medio de un mundo impío. Ignoran el poder de Dios de aquellos días que levantó una iglesia que verdaderamente era la columna y el sostén de la verdad. Hoy día no es ni la sombra, y esto debe ser raro para nosotros, pues nos preguntamos, ¿cómo puede ser esto posible? ¿Cómo puede ser esto posible? La respuesta se halla en que la verdad predicada en la iglesia del pasado ha sido abandonada, ha sido dejada atrás para ceder a las concupiscencias de la carne y a las sugerencias del diablo. Sí, hermano, es para dar paso a las concupiscencias de la carne y aceptar las sugerencias del diablo. La Biblia nos amonesta, hermanos, por ejemplo, a no pensar más de lo que está escrito. ¿Usted recuerda ese pasaje? Que no debemos pensar más de lo que está escrito. Y Matthew Henry,
tiene un comentario muy apropiado para ese versículo de nuestros días. El versículo está en 1 Corintios 4:6. Y Matthew Henry dice: debemos tener mucho cuidado de no transferir el honor y la autoridad del maestro a su siervo. No debemos llamar a ningún hombre maestro en la tierra, porque uno es nuestro maestro, el Cristo, como dice Mateo 23, 8 y 10. No debemos pensar de ellos por encima de lo que está escrito. Hermanos, la iglesia de hoy no piensa de esa manera. La iglesia de hoy le ha cedido el lugar de honor y la autoridad al siervo y se la ha quitado al maestro. Por eso es que nosotros hoy día hablamos de referentes. Mi pastor, este pastor es mi referente. Este pastor es mi referente. Este pastor es mi referente. Cuando se dice eso, hermanos, se ha transferido la honra y la autoridad de Cristo al siervo. Es idolatría, es impiedad, como dice Calvino, y eso se enseña, hermanos, en diferentes púlpitos. Pero el problema, hermanos, es que hoy día no solamente se piensa más de lo que está escrito, sino que también se predica más de lo que está escrito. Se predica más de lo que está escrito, añadiendo nuevas doctrinas que conducen a un cristianismo que concede una licencia para la mundanalidad. No solamente se niega la literalidad de Génesis en el nombre de la falsa ciencia, sino que se usa sin ninguna vergüenza el principio normativo para adicionar palabras de hombres que contradicen lo establecido por Dios. Sí, se usa el principio normativo. Y yo les voy a explicar con unos 5 ejemplos cómo es que se usa el principio normativo. Cuando el pastor dice: yo no leo un versículo en la Biblia que prohíba adoración contemporánea. ¿Hay algún versículo que diga prohibido adoración contemporánea? No la hay. Pero está explícitamente enseñada en la palabra de Dios el principio regulador de la adoración. Pero ¿y cuántos maestros en los púlpitos hablan de esa forma? Yo no veo ningún versículo que nos prohíba adorar a Dios de la forma como le agrada a mi carne. Yo no leo un versículo en la Biblia que prohíba el consumo de un poco de alcohol. Yo no leo un versículo en la Biblia que prohíba asistir a los bailes. Yo no leo en la Biblia un versículo que prohíba los tatuajes. Yo no leo en la Biblia un versículo que prohíba el consumo de tabaco. Y con eso, ¿qué cosa se está consiguiendo, hermano? De esa manera, usando los vacíos de la palabra de Dios, como diría un abogado diría así. Un abogado sustentaría su causa de esa forma. Hay que aprovecharnos el vacío para crear una defensa. La ley calla en esto, pero nosotros la vamos a hacer hablar a nuestro favor. Usando pues los vacíos de la palabra de Dios, o usando lo no prohibido por Dios para hacer nuevos mandamientos. Se ha llevado a la iglesia de Cristo al mundo. Se han destruido los fundamentos de la santidad que implican la separación con el pecado y con el mundo. Y esto, hermanos, es en los púlpitos. Esto se ocurre, ¿en dónde? En las iglesias que se llaman protestantes, evangélicas y hasta reformadas. Esa, hermanos, es la triste situación en la que se encuentra mucho de lo que se llama iglesia del Señor, que se llaman a sí mismas, todavía se llaman a sí mismas, como somos una iglesia de sana doctrina, somos una iglesia rica, una iglesia que no nos falta nada. Claro, Cristo te ve diferente, Cristo te ve desnuda, Cristo te ve como una iglesia pobre, una iglesia que se ha desviado del camino de justicia, de rectitud y de santidad. Ni qué decir, hermanos, con aquellos maestros que llaman a la iglesia a asociarse con los hijos de la Roma papista. Esos pastores que desde sus púlpitos y desde sus programas alientan a la iglesia del Señor a juntarse con quienes nosotros nos separamos hace tiempo. Aún algunos dicen que somos hermanos de ellos, que el católico todavía es hermano nuestro.
Otros dicen que al católico no podemos predicarle acerca de la idolatría, del pecado de idolatría, que debemos ser un poco condescendientes con María, no María la Madre de Cristo, sino María el yeso, María la pintura. No debemos hablarles de esa manera, no debemos ofenderles. Hermano, ¿y cómo le vas a predicar el Evangelio? ¿Cómo se va a arrepentir un católico? O va a ser evangélico, pero va a llegar acá a la iglesia con su cuadro de María abrazado al pecho. Hermanos, recordemos en esta parte las palabras de las Escrituras. Porque vemos que nuestro pasaje de Oseas dice: contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Ahora recordemos el pasaje de las Escrituras en Efesios 5, 25, 27. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo, mire acá viene la similitud, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Para muchos esto es letra muerta, pero para otros es palabra viva. Cristo se dio a sí mismo por su iglesia, hermanos, para santificarla, purificarla, para que sea gloriosa, sin mancha. Pero los predicadores del enemigo, los predicadores de Satanás, predican para que esa iglesia sea corrompida. Predican para que esa iglesia sea depravada, para que esa iglesia sea deshonrada, para que esa iglesia tenga mancha y tenga arruga también. Y tal no puede ser la esposa de Cristo. Por eso es que nosotros tenemos ese llamado. Esa no es la iglesia del Señor. Esa es una iglesia corrompida. La iglesia no puede corromperse porque el poder de Dios es mucho más fuerte que el del hombre. El poder de Dios es más fuerte para preservar su iglesia. Ese es el poder de Cristo. Porque el Evangelio es poder de Dios. Y tal no puede ser la esposa de Cristo. Y Dios nos llama a contender contra esa iglesia, a contender contra esos predicadores y contender contra esos miembros también que están reunidos conforme a sus propias concupiscencias. Hermanos, el creyente está llamado a contender contra la falsa iglesia. Y ello significa contender por la causa de alguien, quien no es otro más que Cristo. Ello significa luchar, contender, disputar y llevar a cabo una demanda. El verbo hebreo significa llevar a cabo una demanda, un caso legal y todo lo que implica. Hermanos, y yo me preguntaba, ¿por qué no nos quedamos simplemente callados? Y dejamos ver que desde los púlpitos se corrompa pues la iglesia. Ese no es mi problema, o es mi problema. ¿Por qué no quedarnos callados? Y nos ahorramos insultos, nos ahorramos difamaciones, nos ahorramos tantas cosas que le van a hacer a nuestro nombre. ¿Por qué no callarnos? ¿No es más cómodo eso? ¿O por qué no decir que peleen otros? Yo estoy aquí bien. Hermanos, yo traje acá una cita también del pastor Charles Spurgeon. Y yo quisiera que él nos responda. Bueno, por medio de su escrito ya nos respondió a esa pregunta: ¿por qué no quedarnos callados? Spurgeon, él predicó lo siguiente: el que nada entre dos aguas puede trampear por el mundo sin manchas, sin muchas censuras. El que nada entre dos aguas puede trampear por el mundo sin muchas censuras. Pero pocas veces ocurrirá lo mismo con un verdadero hombre de Dios. Hemos de defender la fe, pues ¿qué habría sido de nosotros si nuestros padres no la hubieran defendido? Imaginad que en aquellos tiempos pasados, Lutero, Zwinglio, Calvino y sus compañeros hubiesen dicho: el mundo está en desorden, pero si tratamos de arreglarlo, no haremos sino armar un gran alboroto y caer en desgracia. Vayamos a nuestras cámaras,
Pongámonos el gorro de dormir y durmamos mientras duran los malos tiempos. Y quizá cuando despertemos las cosas hayan mejorado. Semejante conducta por parte de ellos habría hecho que nosotros recibiéramos una herencia de error. Época tras época habría descendido a las profundidades infernales y los pestilenciales pantanos del error lo hubieran tragado todo. Hermanos, nosotros debemos luchar contra la falsa iglesia evangélica, porque eso hicieron los reformadores, eso hicieron los puritanos, eso hicieron los primeros bautistas, eso hicieron hombres que Dios levantó por décadas y décadas y décadas, para que nosotros podamos tener lo que es la sana doctrina, para que nosotros tengamos esa doctrina apostólica que nos conduce a nosotros como ovejas del aprisco de Dios, nos conduce en santidad, nos conduce en rectitud. Nosotros tenemos que pelear porque otros pelearon por nosotros en el pasado. Otros, hermanos, los tiempos son malos, son muy malos. Y ahora nos toca contender a nosotros. Los enemigos son diferentes, pero el poder de Dios es el mismo. Tenemos lo que es la ideología de género, hermanos. Tenemos ahora un movimiento que está procurando callar a la iglesia para que ya no predique el evangelio. Tenemos, Señor, por el Señor nosotros podemos tener el discernimiento de darnos cuenta de que las cosas están yendo mal en peor. ¿Y qué le vamos a dejar a la siguiente generación nosotros como iglesia? ¿Una iglesia que transó con el mundo? ¿Vamos a dejarles una iglesia a nuestros hijos arrugada, manchada? ¿Y cómo será la iglesia que ellos dejen a sus propios hijos? Depravada, corrompida. Hermanos, estamos llamados nosotros a contender. Nos toca contender a nosotros por amor a nuestro Dios y a nuestro pueblo, como dice la Escritura, esforcémonos y contendamos por la fe y que el Señor haga lo que bien le pareciere. No debemos esperar a que otros obedezcan lo que Cristo nos manda también a nosotros. Y para terminar, hermanos, yo quisiera traer una última cita del reformador Juan Calvino, quien también escribió unas palabras que resultan esperanzadoras para nosotros. Él dijo: aunque la horrible desolación que vemos por todas partes dé a entender que todo está destruido y que no queda ya iglesia, estemos seguros de que la muerte de Cristo es fructífera, que ha de producir su efecto y que Dios protege milagrosamente a su iglesia. Hermanos, lo que nos está diciendo es que hay elegidos que van a ser salvados, así como nosotros hemos leído en Efesios. Van a haber elegidos que son sin mancha y se van a guardar de mancha. Van a haber elegidos que van a buscar la pureza y van a vivirla y van a estudiarla y van a adoptarla en sus vidas. Van a haber elegidos que van a obedecer la palabra de Dios y esos elegidos van a ser protegidos por el poder de Dios. Seremos pocos, seremos pocos. Tal vez llegará un momento en que ya no podamos reunirnos en un local como este, sino en una pequeña casita, porque seremos pocos. Pero cuando 2 o 3 genuinos evangélicos, protestantes, están reunidos, Cristo dice que está en medio de ellos. Y esa es nuestra esperanza. Vamos ahora.